Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto estar saludándolos en esta tarde. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, ¿Qué tal, Luz. José? ¿Cómo estás? Muy bien, Luz. Pues aquí encantados de tener otra de nuestros programas de Descubriéndonos para invitarnos a cuestionarnos respecto de circunstancias que podamos estar teniendo ahí cerca de nosotros y que a veces no volteamos a ver. Y una de ellas que nos convoca el día de hoy es hablar respecto a la educación y la responsabilidad que nosotros tenemos frente a ella. Y me parece que ahorita se está convirtiendo en un tema como muy allí en el ambiente, está ahí muy cercano, la gente interviniendo como en otras ocasiones lo ha señalado José, o sea, desde estarse ocultando, por ejemplo, desde las redes sociales diciendo una serie de cosas, aunque no necesariamente estén muy enterados de ellas, ¿no? ¿Cómo ven? Pues esto, o sea, por ejemplo, el tema de la participación totalmente construida, artificiosa alrededor de los libros de texto, donde todo el mundo ya es, no solo es un pedagogo, sino además ha tenido acceso a esos libros, cosa que me parece sinceramente difícil. Pero además, si ves un poquito en la historia, en 1961, cuando se empezó a instaurar la ley alrededor de que bueno, algo que era un principio constitucional, que era que la ley es obligatoria y gratuita para todos, y que además se agregaba el asunto de lo laico, y Mm. cómo la gente en México, algunos llamados padres de familia, decían que eso era la puerta para entrar al comunismo. O sea, todo aquello que sale de ciertos principios, digamos, de la doxa, de la opinión sin ningún tipo de información, que inmediatamente es considerada como algo estridente, algo equivocado, algo malo y que nos va a sacar de las buenas tradiciones y costumbres, cuando creo que es importante, si, digamos, si los libros están mal, pues que se busque asociaciones y gente y demás para que puedan estudiar el asunto y se les dé a los profesionales en la pedagogía la posibilidad de dar algún tipo de criterio al respecto. O sea, no creo sinceramente que los padres de familia estén facultados para dar cuenta de toda esa serie de cosas. Además, con esta cuestión que estamos diciendo, no han tenido acceso. Y si han tenido acceso quizá es a una serie de cuestiones fragmentarias. Y si han tenido acceso además a otra serie de cuestiones, habría que ver cómo está operando ahí toda la serie de prejuicios y de cosas que estestán siendo manipuladas y conducidas. Eso es lo que pienso. Sí, qué interesante esto que estás señalando respecto de esto que se decía como de por invocar el tema de la educación laica es como una puerta al comunismo y estoy recordando, leí a alguna persona que en algún post de Facebook, pero me hizo recordar a mí cuando yo era niña, eh, un tema vinculado con el asunto sexual, como en aquella ocasión se comenzó a meter a los libros de ciencias naturales, todo lo que tenía que ver con el asunto de la reproducción sexual y que tenían que, ponían algunas fotografías en las cuales exponían el tema de los órganos genitales masculinos y femeninos. Entonces, hubieron juntas con padres de familias en aquella época para ver si autorizaban a que fuera posible que la educación que se nos diera, o sea, que pudiera estar abierta para leer eso, porque si no se cancelaba, ¿no? Los niños no entraban a esas clases. Y también recuerdo que hubo una que en aquella época comenzaban a dar pláticas en las escuelas, particularmente a grupos de niñas para decirles de qué se trataba la menstruación y cuándo podían esperarla y todo esto. Y entonces también había ahí necesidad de que los maestros tuvieran que acercarse con los padres de familia. Entonces, esto como que de alguna manera nos hace traer esto que estabas diciendo de la laicidad, esto que yo estoy comentando, a algo que son como temas que ya conocemos y que se están volviendo a repetir ahora con este asunto que está surgiendo con los libros de texto, ¿no, Y Mauricio? perdona más antes rápido, Mauricio, esta parte que me parece importante también, de que este tema al que tú hablas, Ujú. por lo menos en Noruega, Suecia, Alemania, ese tipo de países tienen por lo menos 30 años de que así son los libros de texto. O sea, digamos, todo el acceso a la información que tienen los chicos de esas edades, hace 30 años que lo tienen en esos países y no son comunistas ni Ujú. nada de todas esas cosas. Claro. ¿Cómo ves? Eh, bueno, yo quisiera señalar una cuestión muy puntual porque el tema es amplísimo y hay Ujú. muchas cosas que podríamos tocar, pero a mí me preocupa mucho cuando se habla de que a través de estos textos se quiere adoctrinar. Me Ujú. parece un enorme problema pensar eso porque en realidad un texto no es más que una parte de la educación. Y justamente, por ejemplo, si hay algo que a los padres no les gusta,
o les incomoda, porque esto de quemar libros y de cortar hojas a mí me remite a cuestiones mucho más del orden del fascismo, preocupantemente. Creo que lo importante es justamente tener una posición crítica frente a eso y decir, a ver, mijito, esto habría que pensarlo, Hablemoslo, ¿no? claro. Y que justamente esa es la posibilidad de poder dialogar incluso con un texto, no hay textos perfectos. Y que puede haber errores, ya han señalado personas bastante avesadas en el asunto que hay algunos errores, está perfecto, se tendría que corregir, pero de ahí a decir que un libro es la educación y es el adoctrinamiento, me parece que es entonces no entender cuál es el proceso de la educación, que es mucho más complejo. Ahí por supuesto que intervienen los textos, por supuesto que intervienen los maestros, pero también los papás. Claro. Por eso el título que elegiste, Luz, para este programa me parece muy acertado porque hay una responsabilidad también de los papás. ¿Por qué hablar de adoctrinamiento como si los niños entrara cuchillo en mantequilla? Por supuesto que como papás podemos ayudarlos y orientarlos en ese tipo de cuestiones. Entonces me parece que pensar que porque un texto tiene alguna dirección, equivocada o no, eso ya es adoctrinamiento, me parece que es no entender lo que es un proceso de educación. Es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Entonces, esto, insisto, remite para mí a una condición extraordinariamente ideologizada, politizada, cuando en realidad creo que el problema debería de ir por otro lado, ¿no? Sí, que tendríamos que hacernos más preguntas y asumir nuestra responsabilidad subjetiva dentro de lo que está ocurriendo en medio de todo esto, porque también al transmitir estos comentarios de manera irresponsable, sin que no nada más los padres de familia, sino todos aquellos que están opinando de una manera completamente aislada, pues puede parecer irresponsable. Les comentaba antes de que comenzáramos la grabación que a mí me llamó la atención en un chat que participo, un mensaje que mandan con una fotografía específica de un texto que yo asumo que debe de ser el texto de español porque traía un relato y entonces venía subrayada la palabra testículos y subrayada la palabra huevo rojo y explota, exacto, huevo rojo explota, exactamente. Y entonces a mí me llamó la atención, me acerqué, vi el texto y me di cuenta que era un relato que parecía más bien como una leyenda que daba pie a cómo se creaba el tema de los ríos y cómo podía salir la lava de las montañas. Y entonces dije, ay, qué simpático. Me fui hasta abajo del texto y entonces decía relato de la comunidad Cucapá. Cucapá. Exacto. Y entonces yo no conocía nada relativo al tema de la comunidad Cucapá. Googleé de qué se trataba y entonces pues ya identifiqué que tiene que ver con una comunidad de una etnia que está en el norte de la República Mexicana, particularmente creo que por Tijuana, que sigue vigente y que además tienen una tradición más bien oral que escrita. Y entonces me pareció interesante que ese tipo de cosas se puedan incorporar porque hablan de la diferencia de la vida y de la visión de otras comunidades, pero también nos permiten advertir que ellos también desde su propio constitución de cuerpo lo ven como algo natural y entonces se atreven a poner algún ejemplo de lo que están viendo con algo que conocen y que les es familiar. Pero yo lo que veía cuando todos estos comentarios que les comparto dentro del chat era una desacreditación, cómo es posible que les enseñen estos a nuestros hijos y básicamente de lo que se estaba descalificando pues era algo que forma parte de los propios cuerpos de los chicos. Sí, y que lo que ahí está viéndose son los prejuicios. Exacto. Pero algo que me parece también muy importante en toda esta, como digo, la verdad es tal como lo dice Mauricio, manipulado por muchos medios, esto está totalmente ideologizado, pero lo que sí me parece importante es cómo están como supuestamente peleando por, digamos, por la integridad de sus hijos, porque no sean adoctrinados y todo eso, pero les dan libre acceso a Internet, a una serie de redes sociales y de cosas que sí los están adoctrinando y les están además cambiando los procesos de pensamiento y los están infantilizando y los están convirtiendo en objetos de consumo y que ahí eso está muy peligroso. Y frente a eso no hay más que, finalmente, como ellos mismos hacen lo mismo, son cómplices, digamos, no pueden tomar distancia porque finalmente hacen exactamente lo mismo, pues eso, ¿no? Como estar en este sentido, como la famosa, ya hemos hablado de la novela de la bola, ¿no? A sumarse al grupo de escandalizados como si eso fuera algo terrible. Y lo que tú dices, Luz, me parece muy importante. O sea, no se trata de tomar
una posición a favor o en contra de los libros, por ejemplo. Pero sí decir, si hay algo que siente que la gente está preocupada, pues decir, bueno, vamos a que haya profesionales que nos orienten y no seguir como creciendo a la bola de nieve y a partir de eso empezar a generar ese tipo de cuestiones, porque me pareció muy claro, en 1961, algo semejante, con las mismas intenciones, ideologizado, decían que la educación laica era la forma de arribar al comunismo. 1961. No, estamos ahorita ya, digamos, 61 años después, 62 años después, y no pasó eso. Entonces, eso. Y no sabemos ni siquiera tampoco qué significa el tema del comunismo, ¿no? Y estamos ahí en todos estos temas de solamente como de ideas que se avientan y que las que ponemos en la bolsita de lo bueno y lo malo y entonces ese está del lado de lo malo y entonces hay que descalificar sin mayor conocimiento. Y pues eso es muy peligroso. El programa anterior hablábamos justamente del tema de que los prejuicios pueden llegar a generar actos de discriminación y este tipo de cosas nuevamente están como abonando a eso porque no nos permitimos darnos cuenta de eso. Y esto que señalas, José, qué importante, porque efectivamente cuántas veces no nos encontramos con padres que no se hacen responsables absolutamente de nada de donde están los hijos. Muchísimos adolescentes que llegan a consulta tienen acceso libre a pornografía, ¿no? Tienen ahí un chorro de preguntas, una serie de cosas y no tienen ni idea de qué está pasando, son chiquitos y los padres no saben que eso existe. Y sin embargo está esto y como está en el tema de estarle dando vueltas, entonces sí se unen ahí una serie de cosas, pero lo que es claro es dónde estamos nosotros en nuestra responsabilidad respecto de ello, ¿no? Por supuesto, yo insisto en volver a ser así como que muy puntual. Todos los que tenemos una práctica clínica hemos notado de un tiempo para acá la información que tienen chiquitos, pequeños, 4 o 5 años. Sí. Es impresionante la información que tienen los niños y que casi siempre los papás no tienen ni idea que los niños tienen acceso. Y casi siempre esto es a través de redes sociales y de internet, en donde, bueno, los niños tienen acceso, pero no solo eso, entre ellos platican y hablan y de verdad se transmiten una información que los padres que están tan preocupados por esta aparente pureza de la infancia, pues en realidad no se dan cuenta de estas cuestiones. Yo invitaría a esos papás que indagaran un poquito sobre esa cuestión y que se den cuenta que si los niños tienen esa información, buena idea sería que tuvieran una información más real y apegada a una cuestión en donde lo único que hacen es describir su cuerpo. Ser algo que tiene una información un poco más sustentable. Siendo así, de verdad, ahí está nuestra responsabilidad como papás, en donde si algo no nos parece de un texto, bien haríamos en estar cerca de nuestros hijos y compartir este tipo de información para que podamos ser, incluso enriquecer más el proceso el que está viviendo nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, ya, o sea, no puedo no mencionarlo. En realidad el comunismo es una teoría. Jamás es la etapa superior del socialismo y jamás se implementó. Y siguen hablando de una cuestión que nunca existió más que como una teoría. Importante ubicar eso, porque es parte de estos prejuicios en donde no hay una solidez en cómo nos aproximamos al tema. Y de verdad, invitación, papás, averigüen qué información tienen los niños, porque tienen mucho mayor información de lo que suponen. Y si alguien cree que porque los niños no tienen acceso a Internet, tienen amiguitos que les hablan del asunto. Sí. Y sabes qué, perdón, ahorita lo estaba pensando con todo esto que estamos diciendo. O sea, uno de los países en el mundo que tiene mayor número de embarazos infantiles es México. Entonces, creo que si la educación de alguna forma está por primera vez, está concernida en ese problema, me parece genial, porque finalmente está claro que ya hay un problema que no ha sido resuelto y que quizá el tabú y que quizá la oscuridad ha sido parte de que tengamos ese problema. Y eso lo pueden revisar en cualquier digamos, estudio al respecto. Somos los países que tienen mayor número de embarazos infantiles. Y hace poco tiempo, actualmente ya no tanto, también el país que más abortos mal hechos tenía. Correcto, así es. Y también muchas consecuencias por la intolerancia a la diferencia, que también se está poniendo por ahí en algunos de los textos que yo he logrado ver.
Y creo que es muy importante que se tome esto como una invitación a ser responsables con lo que tiene que ver en involucrarnos con los textos y con el asunto de la educación de nuestros hijos. Esto que ustedes han señalado y que tiene que ver con, a ver, involucrémonos con la información, sentémonos con los chicos, platiquemos, si es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo, tú por cómo lo ves, cómo se está viendo, y que entonces se convierta en un ejercicio que permita la posibilidad de que los niños, que los jóvenes puedan tener una vía de confianza, una vía de comunicación en la que se permita esa posibilidad de ver cómo lo ven, cómo se sienten, cómo están, ambos, ¿no? Y que esto que tú puedas decir, no estoy de acuerdo con eso por esto, pero eso no quiere decir que no lo veas. No estoy de acuerdo con esta circunstancia en la manera en que se plantea, y yo te digo por qué no, pero que se permita la posibilidad de que eso surja, ¿no? Y eso también implicará que si nosotros somos personas que vamos a tener una posición crítica respecto de lo que leemos, estaremos dándoles a nuestros hijos la posición crítica que estamos pensando que se les está quitando a partir de eso, ¿no? Nosotros mismos podremos utilizar estos elementos como una vía para que pueda haber este ejercicio crítico de parte de los chicos, ¿no creen? Sí, sí. Y haremos un proceso infinitamente más enriquecido. Claro, sin duda, y participativo. No será un algo que estemos dejando nada más en manos de unos libros, ¿no? Sino que todos participaremos alrededor de lo que implica que un niño crezca, que un niño vaya pensando, desarrollando su pensamiento crítico, su propia vida y que se vaya involucrando con el estar en el mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos en la siguiente emisión de Descubriéndonos. Que tengan una hermosa tarde. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos.